No sé muy bien por qué estoy escribiendo esto aquí. Supongo que porque Reddit es el único lugar donde puedo decirlo todo sin que nadie me mire con pena, sin que me interrumpan con frases tipo ya llegará el indicado o igual estás exagerando. No, no estoy exagerando. Estoy cansada, estoy rota por dentro y necesito sacarlo. Tengo 32 años, soy de Valencia, trabajo en marketing digital, pago mi alquiler, voy a terapia desde hace un año y, aún así, sigo creyendo, o creyendo hasta hace poco, que el amor puede ser algo limpio, algo normal, algo que no te haga sentir pequeña. Llevo años saliendo con hombres, apps, amigos de amigos, citas a ciegas organizadas por primas bien intencionadas, siempre con la misma idea absurda. Igual, esta vez es diferente. Siempre pensando que si soy clara, honesta, emocionalmente disponible, alguien hará lo mismo conmigo. Spoiler, no. Antes de que todo explotara, antes del verdadero desastre, yo pensaba que por fin estaba haciendo algo bien. Él parecía distinto, educado, atento, no jugaba a desaparecer, no tardaba 3 días en contestar, no me hacía sentir una opción secundaria. 10 citas, 10, no una, no dos, 10 encuentros repartidos entre cafés en Ruzafa, paseos nocturnos por el río, cenas improvisadas en su casa, conversaciones largas hasta las 2 de la mañana. Me preguntaba cosas, se acordaba de detalles, me decía que conmigo se sentía tranquilo. Yo me lo creí. Ya sé que suena patético escrito así, pero cuando llevas tiempo recibiendo migajas emocionales, cualquier gesto decente te parece un banquete. El día que todo se rompió no fue dramático, no hubo gritos, no hubo platos volando, fue peor, fue cotidiano. Estábamos en la cocina de casa de mis padres, yo había ido a comer, domingo normal. Mi madre cortaba verduras como siempre, con esa calma suya que siempre me había parecido fortaleza. Yo hablaba de él, sin demasiados detalles, pero con ilusión. Creo que incluso sonreía. Entonces lo dijo. No puedes salir con ese chico, así, sin levantar la voz, sin mirarme directamente. Me reí. Literalmente me reí porque pensé que era una de esas frases antiguas, protectoras, casi ridículas. Mamá, ya salgo con él, respondí. Somos pareja. Ni siquiera parecía enfadada. Eso fue lo que más me desconcertó. No había reproche, ni nervios, ni ese tono que usan las madres cuando sienten que pierden el control. No puedes, repitió. Le pregunté por qué. Normal, lógico. Esperaba cualquier cosa, que no le gustaba, que le parecía raro, que no confiaba en él, pero no dijo nada. Se quedó callada. Un silencio largo, incómodo, de esos que te hacen sentir que has preguntado algo que no debías. Y entonces soltó la frase, porque tu novio es mi amante. No recuerdo haberme sentado, pero de repente estaba sentada. No recuerdo haber respirado, pero seguía viva. El mundo no se apagó. La cocina seguía ahí. El ruido de la calle seguía entrando por la ventana. Y eso fue lo peor, porque mi vida se acababa de partir en dos, y nadie más parecía notarlo. Pensé que había oído mal, que era una broma cruel, que estaba usando una palabra equivocada. ¿Cómo? Pregunté. No lloró, no negó, no se corrigió. Esto no es nuevo, dijo, y no es tan simple. Ahí empezó todo. Y ahí entendí que no solo había salido con hombres emocionalmente irresponsables, también había vivido toda mi vida dentro de una mentira que no había elegido. Ese fue el momento exacto en el que dejé de creer que esta vez sería diferente. Después de que mi madre dijo esas palabras, la casa no se volvió ruidosa. No hubo discusiones inmediatas, ni reproches, ni explicaciones atropelladas. Al contrario, todo se llenó de silencio, un silencio espeso, pegajoso, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Me quedé esa tarde en casa de mis padres, más tiempo del habitual, no porque quisiera, sino porque no sabía cómo levantarme y marcharme como si nada. Mi cuerpo funcionaba en automático. Bebí agua, asentí cuando mi madre me preguntó si quería más comida. Miré el reloj sin entender qué hora era. Ella seguía moviéndose por la cocina como siempre, lavando platos, ordenando, haciendo lo cotidiano, y yo la observaba como si fuera otra persona, como si la mujer que me había criado se hubiera convertido, de repente, en una desconocida. Esa noche él vino a casa,
Y ahí empezó el desfile de recuerdos que hasta ese momento yo había archivado bajo la etiqueta de cosas raras pero sin importancia. Cuando él entró por la puerta, mi madre no lo miró. Literalmente, bajó la vista, fingió estar ocupada con cualquier cosa, evitó cruzar sus ojos con los suyos. No le preguntó cómo estaba, no hizo esos comentarios automáticos que siempre hacía con mis anteriores parejas. ¿Todo bien? ¿Cómo va el trabajo? ¿Te quedas a cenar? Nada, yo pensaba que era simple desinterés o educación mal entendida. Incluso llegué a pensar que no le caía bien. Y ya está, cosas normales entre madres e hijas adultas. Ahora entendía que no era frialdad, era culpa. Mi padre, en cambio, ocupó ese espacio sin saberlo, como siempre. Habló de más, preguntó de más, intentó llenar el vacío con conversación. ¿Y tú a qué te dedicas exactamente?, le preguntó, apoyado en la mesa con una sonrisa sincera. ¿Dónde trabajas ahora?, añadió después. ¿Es algo estable? Yo recuerdo haberme sentido orgullosa. Pensaba, mira qué bien, le interesa. Pensaba que mi padre veía en él a alguien serio, a alguien que podía formar parte de mi vida. ¿Vosotros vais en serio?, preguntó también. Hoy en día la gente no sabe lo que quiere, pero si es algo serio, es bonito. Yo asentí sin dudar. Sonreí. Dije que sí, que era serio, que estábamos construyendo algo, que nos respetábamos. Ahora esa escena me da ganas de vomitar, porque mientras mi padre hacía preguntas honestas, mi madre miraba al suelo, y mientras yo hablaba de futuro, ellos compartían un pasado que yo no conocía. La casa estaba llena de silencios, pero no eran silencios nuevos, eran silencios antiguos, bien entrenados, silencios que llevaban años viviendo allí, escondidos en las esquinas, detrás de las puertas cerradas, en los gestos que nunca cuestioné. Esa noche me fui a dormir tarde. No podía cerrar los ojos sin repasar cada momento que había vivido con él dentro de esa casa, cada visita, cada saludo, cada comida compartida. Recordé cómo mi madre se levantaba de la mesa antes de tiempo, cómo se excusaba diciendo que tenía dolor de cabeza, cómo evitaba quedarse a solas en el mismo espacio que él. Recordé también algo que entonces me pareció una tontería. Una vez entré en la cocina y los encontré allí. Nada raro, nada evidente, pero el aire estaba tenso, como si hubiera interrumpido algo que no debía. En ese momento pensé que era mi imaginación. Siempre es nuestra imaginación, ¿verdad? Esa noche no lloré, no pude. Estaba demasiado ocupada reconstruyendo mentalmente una historia que nunca fue mía, pero que me atravesaba de lleno. Me di cuenta de algo aún peor. Nadie me había mentido solo una vez. Me habían mentido durante años en pequeñas dosis, con gestos, con silencios, con normalidad fingida. Y yo había crecido ahí, en esa casa, confiando. Al día siguiente me desperté con una sensación nueva. No era tristeza, no era rabia, era una especie de vértigo, como si el suelo bajo mis pies ya no existiera y yo todavía no hubiera empezado a caer. Bajé a desayunar. Mi madre estaba sentada. Mi padre leía el periódico. Todo parecía igual, pero ya no lo era. Yo los miraba y pensaba, ¿desde cuándo? ¿Cuántas veces coincidieron sin que yo lo supiera? ¿Cuántas veces sonrieron sabiendo algo que yo no? La casa seguía en pie, las paredes no se habían movido, pero algo esencial se había roto. Y lo peor es que aún no había llegado la parte verdaderamente dolorosa. Eso vendría después. Si algo he aprendido con el tiempo es que las peores heridas no siempre llegan en momentos oscuros. A veces llegan envueltas en algo que debería ser bonito, en una cena familiar, en una frase dicha con ilusión, en una sonrisa que dura exactamente un segundo de más. Esa noche yo quería celebrar. Después de 10 citas, de semanas de mensajes diarios, de llamadas antes de dormir y de esa sensación extraña de empezar a sentirte segura con alguien, habíamos decidido ponerle nombre a lo nuestro. No por presión, no por miedo, por ganas, por coherencia. Somos pareja.
Así, sin más, lo dije con naturalidad, sentados a la mesa, mi padre enfrente, mi madre a mi lado, él a mi derecha, tocándome la rodilla por debajo de la mesa, como si ese gesto fuera una promesa silenciosa. Bueno, dije, intentando sonar casual, queríamos contaros que ya somos pareja, silencio, pero no un silencio normal, no ese segundo incómodo que se rompe con una risa nerviosa o un «Ah, qué bien». No, este silencio cayó como un objeto pesado sobre la mesa, tenso, inmóvil. Mi padre fue el primero en reaccionar. Sonrió. De verdad. Ah, sí, dijo. Me alegro, se os ve bien juntos. Sentí alivio. Pensé que todo iba a fluir, que mi madre diría algo parecido, quizá menos entusiasta, pero correcto. Algo como si tú estás feliz o mientras te respeten. No pedía más. Entonces mi madre levantó la voz. ¿Pareja? La palabra salió de su boca como un grito, demasiado fuerte, demasiado brusco. No había sorpresa fingida ni alegría contenida, había pánico. ¿Qué significa eso?, añadió. Noté cómo él retiraba la mano de mi rodilla, muy despacio, como si ese contacto ya no estuviera permitido. Pues, empecé a decir, lo normal, estamos juntos. Mi madre se quedó quieta, con los cubiertos suspendidos en el aire, luego los dejó sobre el plato, como si no supiera qué hacer con ellos. Su mirada pasó por él un segundo, solo uno, pero fue suficiente. Fue una mirada cargada de algo que yo, en ese momento, aún no sabía nombrar: culpa, miedo, súplica. Después bajó la vista. Ah, dijo, ya, nada más, ni una felicitación, ni una pregunta, ni una sonrisa forzada, solo ese ya, seco, definitivo, como si acabara de confirmar una catástrofe. Mi padre siguió hablando, ajeno a todo. Comentó algo del trabajo, del tráfico, de cualquier cosa irrelevante. Yo asentía sin escucharlo. Tenía la piel erizada, una sensación extraña subiéndome por la espalda. Sabía que algo estaba mal, lo sabía, pero todavía no sabía qué. La cena continuó en una especie de teatro mal ensayado. Yo hablaba demasiado, él hablaba poco. Mi madre apenas intervenía. Cada vez que yo decía nosotros, ella se tensaba. Recuerdo pensar, igual le ha pillado por sorpresa, igual necesita tiempo. Siempre buscamos explicaciones amables para no aceptar lo evidente. Cuando nos levantamos de la mesa, ella fue la primera en desaparecer. Dijo que estaba cansada, que tenía dolor de cabeza, otra vez. Yo me quedé sentada un momento más, con esa sensación incómoda de haber hecho algo mal sin saber qué. Él se levantó enseguida, nervioso, y se ofreció a ayudar a recoger. Mi padre lo miró con simpatía. «Déjalo, hombre, siéntate», le dijo. «Ya te acostumbrarás a esta casa». Esa frase me atravesó como una cuchilla invisible, porque yo también creía que se acostumbraría, porque yo también pensaba que esa casa podría ser un lugar seguro, porque yo no sabía que para algunos ya lo había sido de otra manera. Cuando nos despedimos, mi madre no me dio un beso como siempre, me tocó el hombro, un gesto mecánico, distante. Él salió primero, yo me quedé atrás intentando encontrar una grieta por donde colar una pregunta. «¿Todo bien?», le dije en voz baja. Asintió sin mirarme. «Sí, mentira. Esa noche, en mi habitación, me senté en la cama y repasé la escena una y otra vez. El grito, el silencio, la mirada, el ya, todo encajaba demasiado mal como para ignorarlo. Le escribí a él. «Oye, hoy ha sido raro, ¿no?». Tardó en responder. «Mucho más de lo habitual». «Un poco. Tu madre estaba extraña». Me quedé mirando el mensaje. Sentí una punzada en el pecho. «Sí, no sé. Igual he ido demasiado rápido». Los puntos suspensivos tardaron en aparecer. Cuando llegaron, ya sabía que algo se había roto. «No es eso. Luego hablamos». «Luego. Siempre luego». Apagué el móvil y me tumbé boca arriba, mirando el techo. Pensé en todas las veces que había dicho «somos pareja» con orgullo, en lo fácil que había salido de mi boca, en lo caro que iba a pagar haberlo dicho en voz alta. Aquella noche entendí algo que me costaría años aceptar del todo. No todas las humillaciones llegan con insultos, algunas llegan con silencios, con miradas, con frases que no deberían doler, pero lo hacen, y lo peor es que yo aún creía que el problema estaba fuera, que no iba conmigo, que todavía podía arreglarse. No sabía que esa palabra
pareja acababa de detonar una bomba que llevaba años enterrada en mi propia casa. Mi madre me llamó a la cocina esa misma noche. No fue inmediato. Esperó a que mi padre se encerrara en el despacho con la televisión encendida, a que el sonido del informativo hiciera de muro, a que la casa volviera a su rutina falsa de siempre. «Ven un momento», me dijo. No fue una orden, fue peor. Fue una súplica mal disimulada. La cocina estaba en penumbra, solo la luz amarilla de la campana encendida. El reloj marcaba las 10:30. Ese detalle se me quedó grabado como si la hora tuviera algún significado especial, como si a partir de ahí el tiempo empezara a contarse de otra forma. Se apoyó en la encimera. No me miraba. Jugaba con el borde de un paño de cocina, doblándolo y desdoblándolo con los dedos. «No puedes seguir con él», repitió. Esta vez no me reí. «Mamá», dije, «ya me has dicho eso. Necesito que me expliques por qué», suspiró. Largo, cansado, como alguien que lleva años sosteniendo un peso que por fin se le cae encima. «Porque», empezó y se detuvo. «Porque esto no es como tú crees». Sentí como algo se me encogía en el pecho. Me crucé de brazos. De repente tenía frío. «Entonces, explícamelo», insistí. «Porque lo que has dicho antes no tiene sentido». Levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos. Pero no lloraba. Nunca ha sido de llorar delante de nadie, ni siquiera de mí. «No puedes estar con él», dijo de nuevo. «Es mi amante». Esta vez no fue un golpe seco, fue una caída lenta, como cuando te das cuenta de que ya no hay suelo bajo los pies y no puedes hacer nada para evitarlo. «¿Qué?», me salió apenas en un hilo de voz. «Esto lleva mucho tiempo», añadió. «Muchísimo». Sentí náuseas. Literalmente. Tuve que agarrarme a la silla para no perder el equilibrio. «¿Qué quieres decir con mucho tiempo?», pregunté. «¿Cuánto?». Se llevó las manos a la cara. Por fin, como si ese gesto pudiera tapar la realidad. «Años». La palabra se quedó flotando en el aire, pesada, imposible de ignorar. «¿Años?», repetí. «¿Y papá?». No respondió. «¿Y papá?», insistí, alzando un poco la voz. «¿Qué pasa con papá?». «No grites», susurró. «No lo sabe». Ahí sentí la rabia. No antes, no con la traición, no con la mentira, con esa frase, «no lo sabe». «¿Me estás diciendo?», dije despacio, «que te acuestas con mi novio y que papá no tiene ni idea?». «No es tan simple», respondió rápidamente. «Él y yo hace años que no estamos bien, esto no empezó ahora». «Pero sigue siendo mi padre», repliqué. «Y él confía en ti, confía en los dos». Me miró por primera vez de frente, y en su mirada no vi arrepentimiento. Vi miedo, miedo a perder su equilibrio, su casa, su vida tal como la conocía. «No puedes estar con él», repitió. «Esto tiene que terminar». «¿Qué cosa?», pregunté. «¿Mi relación o la tuya?». No respondió. Me senté. Noté cómo las piernas me temblaban. Todo empezó a encajar de una forma repugnante. Las miradas esquivas, los silencios, las tensiones que yo había atribuido a mi imaginación. «¿Desde cuándo?», pregunté. «Antes de que tú lo conocieras», dijo. «Mucho antes». Y ahí llegó el pensamiento, horrible, retorcido, automático. Entonces, no me engañó conmigo, me odié por sentir alivio, por ese segundo de respiración interna, por esa necesidad absurda de aferrarme a una mínima jerarquía moral en medio del desastre. «¿Él sabe que yo soy tu hija?», pregunté. «Sí», la respuesta fue inmediata. Sin duda, sentí como algo se rompía dentro de mí de forma definitiva. ¿Y aún así salió conmigo? «Al principio no lo sabía», se apresuró a decir. «Luego se complicó. Siempre se complica, ¿no?». «¿Cuándo se complicó?», pregunté. «Cuando vio tus fotos, cuando te conoció mejor». Me levanté de golpe. «Para», dije, «para, no sigas». Pero siguió. «No quería hacerte daño», añadió. Ninguno de los dos. Esa frase me hizo reír, una risa seca, amarga, que no reconocí como mía. «Pues lo habéis conseguido», respondí. «Enhorabuena». Me acerqué a la ventana. Necesitaba aire, necesitaba distancia. Miré la calle de siempre, los coches aparcados, la vida normal de la gente que no estaba viviendo una pesadilla doméstica. «Discutimos hace un mes», continuó. Él se fue sin dar explicaciones. Pensé que había terminado. Giré la cabeza lentamente.
¿Y cuándo apareció conmigo? No contestó. ¿Cuándo lo viste entrar por esta puerta conmigo? Pregunté. ¿Qué pensaste? Bajó la mirada. Que esto no podía estar pasando. Pero pasó, dije, y no dijiste nada. El silencio volvió, ese silencio viejo, experto, que ahora entendía demasiado bien. No puedo creer que me hayas puesto en esta situación, añadí, que me hayas dejado enamorarme de alguien que ya formaba parte de tu mentira. No sabía cómo decírtelo, susurró. Claro, respondí. Nunca es buen momento para decirle a tu hija que su novio se acuesta contigo. Nos quedamos así unos segundos, o minutos. El tiempo se había vuelto algo difuso. ¿Qué quieres que haga? Pregunté finalmente. Que lo dejes, dijo. Que esto termine aquí. La miré. De verdad la miré. Vi a mi madre, a la mujer que me había enseñado a no aceptar migajas, a no permitir faltas de respeto, a no mentirme a mí misma. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué vas a hacer tú? No respondió. Y ahí entendí algo devastador. Ella no estaba eligiendo entre él y mi padre, estaba eligiendo entre su comodidad. Y la verdad, salí de la cocina sin decir nada más. Me encerré en mi habitación y me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la puerta. No lloré todavía, estaba demasiado ocupada intentando asimilar que el hombre que me había prometido honestidad era una extensión de la mentira más antigua de mi vida, y que la humillación más profunda no venía de una cita fallida, venía de casa. Durante 2 días no le escribí, no porque fuera fuerte, sino porque estaba paralizada. Mi móvil estaba boca abajo sobre la mesa, como si así pudiera impedir que la realidad me alcanzara. Cada vibración fantasma me hacía dar un salto, cada notificación que no era suya me dejaba un vacío raro, casi humillante. El tercer día fue él quien escribió: tenemos que hablar. No, ¿estás bien? No lo siento, no sé que esto es una locura, solo eso, aséptico, neutral, como si estuviéramos cerrando un proyecto, no destruyendo una vida. Acepté verle, y todavía hoy me pregunto por qué. Supongo que porque una parte de mí necesitaba escucharlo decir que todo había sido un error, que yo no estaba loca, que no había imaginado nada. Quedamos en un bar pequeño cerca de la Gran Vía, uno de esos sitios donde la gente habla alto y nadie presta atención a las mesas de alrededor. Yo llegué antes, siempre llego antes. Me senté de espaldas a la pared con el bolso bien cerrado, como si necesitara proteger algo. Cuando entró, me sonrió. Esa sonrisa fue la primera bofetada. «Estás muy seria», dijo, sentándose. «Parece que te han contado algo raro, algo raro». Respiré hondo. «Mi madre me ha dicho que eres su amante». No bajó la mirada, no se atragantó, no se sorprendió, sonrió un poco menos. «Sabía que acabaría diciéndotelo», respondió. «Siempre has sido muy dramática». Ahí empezó el gaslighting, puro, limpio, manual básico. «¿Dramática?», repetí. «¿Te estás oyendo?» «No te enfades», dijo. Es todo más complejo de lo que parece. La frase estrella, la que usan todos cuando no quieren asumir responsabilidad. «Explícamelo», dije, despacio, sin rodeos. Suspiró, como si yo fuera una niña insistente. «Ella y yo llevamos tiempo mal», empezó. «No era una relación real, era algo que se alargó más de la cuenta». «¿Años no es más de la cuenta?», pregunté. «No me interrumpas», respondió con un tono que me encogió por dentro. «Déjame terminar». Ahí lo sentí, ese viejo gesto masculino de poner límites cuando la mujer empieza a incomodar. «Cuando te conocí», continuó, «no tenía intención de que pasara nada, pero conectamos. Fue natural». «¿Natural salir con la hija de la mujer con la que te acuestas?», negó con la cabeza, como si yo estuviera exagerando. «No lo plantees así, suena fatal». «¿Por qué es fatal?», respondí. Se inclinó hacia adelante, bajó la voz. «Mira, tú y yo somos adultos, lo que sentíamos era real. No puedes negarlo solo porque te han metido ideas en la cabeza, ideas como si no hubiera vivido cada gesto, cada mirada, cada mentira en carne propia». «¿Y cuándo supiste quién era yo?», pregunté. «Al principio no lo sabía», repitió. «Luego, bueno, se dio». «¿Y aún así seguiste?». «Porque ya estaba metido hasta el cuello», dijo. «Y porque contigo era diferente. Diferente. Siempre somos diferentes, hasta que dejamos de serlo». «¿Me estás diciendo?», dije,
que entendiste la situación y decidiste continuar. No quería perderte, respondió, pero estabas dispuesto a perder a mi padre. Se quedó callado. Bebió un sorbo de cerveza. No es asunto tuyo, dijo finalmente. Esa frase me atravesó. No es asunto mío, repetí. Mi familia no es asunto mío. Estás mezclando planos, respondió. Estás dramatizando. Ahí lo vi claro. No iba a disculparse, no iba a asumir nada. Iba a minimizar, a reducir, a convertir mi dolor en exageración. ¿Sabes lo que más duele?, le dije. No es que hayas mentido, es que ahora me hagas dudar de lo que sé. No te hago dudar, respondió. Tú ya dudas sola. Pagó su cerveza, se levantó. Necesitas tiempo, añadió. Cuando se te pase el shock, hablaremos con calma. Se fue dejándome ahí, con la sensación exacta de haber sido tratada como un problema emocional, no como una persona traicionada. Me quedé sentada varios minutos. Sentía vergüenza, no por él, por mí, por haber esperado humanidad de alguien que ya me había demostrado que no la tenía. Ese día entendí algo que me costaría mucho asumir del todo. No todos los hombres que hieren lo hacen gritando. Algunos lo hacen convenciéndote de que no te han herido. Salí del bar con una certeza amarga. No solo me había engañado, estaba intentando reescribir mi realidad, y esa fue la humillación más silenciosa de todas. Pensé que después de aquella conversación ya nada podía doler más, que había tocado fondo, que el cuerpo humano no estaba diseñado para soportar más capas de decepción sin romperse. Me equivoqué. Siempre hay un sótano más. Durante una semana no supe nada de él, ni mensajes, ni llamadas, ni excusas. Ese silencio no era casual, era estratégico. Me estaba castigando por no aceptar su versión cómoda de la historia, por no callarme, por no agradecer las migajas emocionales que aún pretendía ofrecerme. Yo, mientras tanto, intentaba sobrevivir a mi propia casa. Mi madre caminaba de puntillas a mi alrededor, hablaba de banalidades, me preguntaba si había comido, si iba a salir, como si no hubiera detonando una bomba en medio de mi vida, como si todo pudiera volver a su sitio con suficiente normalidad fingida. Mi padre no sabía nada, y eso era lo peor. Cada vez que me hablaba, cada vez que me preguntaba por él con esa sonrisa tranquila, sentía que se me cerraba el estómago. Vivía con una verdad atragantada en la garganta, una verdad que pesaba más cada día. Y entonces, cuando ya estaba agotada emocionalmente, llegó el golpe final. Me escribió un jueves por la noche. Estoy en Madrid por trabajo. Si quieres, podemos vernos. Sin dramas. Sin dramas. Como si mi vida no fuera ya una ruina emocional cuidadosamente minimizada por su comodidad. No quería ir, de verdad, pero fui, y esa decisión me acompañará siempre como una cicatriz. Quedamos en un hotel, no en un bar. No en un café, en un hotel. Ese detalle ya era una declaración de intenciones. Yo llegué con el corazón acelerado, diciéndome a mí misma que solo iba a hablar, a cerrar, a mirarlo a los ojos por última vez. Cuando entré en el lobby, lo vi sentado con otra mujer, joven, guapa, segura. Reía apoyando la mano en su brazo. Ese gesto tan íntimo, tan automático que solo haces cuando te sientes elegida. Mi primer impulso fue dar media vuelta. El segundo, quedarme congelada. Él me vio. Su sonrisa se congeló un segundo. Solo uno. Luego se levantó. Ahora vuelvo, le dijo a ella. Ni siquiera se levantó del todo. No parecía nervioso, parecía molesto. ¿Qué haces aquí?, me preguntó en voz baja como si yo fuera la intrusa. Eso mismo iba a preguntarte yo, respondí. Suspiró. Miró alrededor, me cogió del brazo y me apartó unos metros. No montes una escena, dijo. No es lo que parece. La frase, siempre la misma. ¿Ah, no?, pregunté. Porque parece que mientras me dices que necesitas tiempo, ya estás con otra. No exageres, respondió. Es solo una compañera de trabajo. Mentira número no sé cuántas. ¿Te acuestas también con tus compañeras de trabajo?, pregunté. Me miró con cansancio. Estás muy alterada. Deberías irte a casa. Ahí se rompió algo en mí. No lloré, no grité. Sentí una calma helada que me dio miedo. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije. Que durante semanas he pensado que el problema era demasiado grande, que la situación nos había superado. Pero no, el problema eres tú. Se quedó en silencio. No negó.
no afirmó, simplemente no le importó. «Oh, no voy a pedirte perdón por vivir», dijo finalmente. «No soy el villano de tu historia. Ahí lo entendí todo. No solo me había traicionado, no solo había mentido, había decidido que mi dolor era un daño colateral aceptable. No vuelvas a escribirme», le dije. «Nunca». Sonrió con una mezcla de alivio y condescendencia. «Como quieras», respondió. «Siempre dramatizas todo». Volvió con ella, se sentó, rió, pidió otra copa. Yo salí del hotel con las manos temblando y una certeza nueva, brutal, definitiva. No estaba perdiendo a alguien valioso, estaba perdiendo una versión de mí que aceptaba ser tratada como opción. Esa noche lloré como no había llorado en años. No por amor, por dignidad, por todas las veces que había dudado de mí para no incomodar a otros. Ese fue mi punto de quiebre, no el más ruidoso, no el más visible, pero sí el momento exacto en el que dejé de justificar lo injustificable. Y aunque aún no lo sabía, también fue el primer paso para volver a mí. Después de aquella noche no hubo cierre bonito, no hubo epifanía inmediata, no hubo música de fondo ni frases inspiradoras. Hubo un colapso, silencioso, largo, incómodo. Los días siguientes se mezclaron entre sí como si alguien hubiera borrado las líneas que separan el lunes del jueves, la mañana de la noche. Me levantaba cansada, me acostaba más cansada aún. Iba a trabajar con el piloto automático puesto. Sonreía cuando tocaba. Asentía en reuniones sin recordar después de qué se había hablado. Por dentro estaba hecha polvo. Me despertaba con una presión en el pecho, como si alguien se sentara sobre mí justo al abrir los ojos. A veces tenía que respirar hondo antes de levantarme de la cama, como si el simple acto de empezar el día fuera ya demasiado. Me daba vergüenza todo, vergüenza de haber creído, vergüenza de haber presentado a ese hombre en mi casa, vergüenza de no haber visto antes lo evidente, vergüenza incluso de seguir sintiendo algo cuando sabía perfectamente quién era. La vergüenza es una emoción muy traicionera. No te empuja a actuar, te paraliza, te susurra que no hables, que no cuentes, que te calles para no quedar como una tonta. Así que me callé, no se lo conté a mis amigas, no al principio. Les decía que estaba cansada, que tenía mucho trabajo, que no me apetecía salir. Ellas respetaron el espacio, pensando que era una racha. Yo me aislé, convencida de que nadie podría entenderlo del todo. En casa, la tensión era insoportable. Mi madre seguía actuando como si nada, como si el problema hubiera sido una conversación incómoda y no una grieta irreversible. Me hablaba con cuidado, con esa voz suave que usan las personas que se sienten culpables, pero no quieren asumir consecuencias. Mi padre era una herida abierta. Me preguntaba por él. «Hace días que no viene», decía. «¿Todo bien?» Yo asentía, mentía. Cada vez que lo hacía sentía que traicionaba algo esencial de mí misma. Dormía mal, soñaba peor. En los sueños siempre había mesas familiares, miradas cruzadas, palabras que no salían. Una noche me derrumbé en el baño, sentada en el suelo frío, con la espalda apoyada en la bañera. Lloré sin hacer ruido. Lloré por la niña que había confiado en su familia, por la mujer que había aceptado explicaciones mediocres, por todas las veces que había minimizado mis límites para no perder a alguien. Me pregunté, como tantas otras mujeres antes que yo, qué había hecho mal, si había sido demasiado intensa, demasiado disponible, demasiado honesta. Si tal vez, solo tal vez, merecía que me trataran así. Esa es la parte más oscura del colapso emocional, cuando el daño externo se convierte en una voz interna que te juzga sin piedad. Hubo un día especialmente malo. Me vi reflejada en el espejo del ascensor, del trabajo y no me reconocí. Ojos apagados, hombros encogidos, esa postura involuntaria de quien intenta ocupar menos espacio del que le corresponde. Ahí sentí rabia, no explosiva, no liberadora, una rabia densa, cansada, que venía acompañada de una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces más estoy dispuesta a romperme para no estar sola?
Esa pregunta no me dio paz, me dio miedo, porque la respuesta no era tan clara como me hubiera gustado. Esa semana entendí que el colapso no es solo llorar, es dudar de ti, es revisar tu pasado buscando errores imaginarios, es sentir que algo dentro se ha desordenado y no sabes por dónde empezar a recomponerlo. No había aprendido nada todavía, no había crecido, no me sentía fuerte, solo estaba exhausta, pero sin saberlo, en medio de ese caos emocional, algo muy pequeño empezaba a formarse. No era esperanza, no era claridad, era hartazgo. Y aunque en ese momento no parecía gran cosa, ese cansancio profundo sería más adelante lo único capaz de sacarme de ahí. El colapso no se va de golpe, no es una tormenta que pasa y deja el cielo limpio, es más bien una llovizna persistente que te cala incluso cuando crees que ya estás seca. Pero un día, sin aviso, empiezas a pensar, no para castigarte, sino para entender. A mí me pasó una mañana cualquiera esperando el metro en Colón, rodeada de gente con prisa, cafés para llevar, auriculares puestos. Nadie sabía que yo estaba ahí, quieta por dentro, repasando mi vida como si fuera una lista mal escrita. Pensé en ellos, en todos. El primero, el que desapareció después de decirme que no estaba preparado para algo serio, pero reapareció meses después, casualmente, cuando subí una foto sonriendo. El segundo, el que me explicaba mis propias emociones como si fueran un error de cálculo. El tercero, el que me decía que yo era demasiado sensible cada vez que algo me dolía. Y él, el último, el más devastador. No eran iguales, pero había un patrón claro. Hombres que tomaban sin pedir permiso y se iban cuando tocaba responsabilizarse. Y luego pensé en mí, en cómo siempre daba el beneficio de la duda, en cómo justificaba silencios ajenos con argumentos que no me pedían, en cómo confundía paciencia con aguantar, en cómo llamaba comprensión a quedarme cuando ya me estaban faltando al respeto. No fue una revelación bonita, no me sentí empoderada ni fuerte, me sentí tonta y después cansada de sentirme tonta. Me di cuenta de algo incómodo. Nadie me había obligado a quedarme en esas situaciones. No me habían encadenado, no me habían engañado desde el primer minuto. Yo había visto señales, pequeñas, sí, sutiles, pero reales. Las había visto y había decidido ignorarlas, porque quería creer, porque no quería empezar de cero otra vez, porque me aterraba aceptar que estar sola quizá era menos doloroso que estar mal acompañada. También entendía algo sobre mi educación emocional. Crecí aprendiendo a no molestar, a no pedir demasiado, a adaptarme, a pensar que el amor era algo que se sostenía con esfuerzo, incluso cuando ese esfuerzo solo iba en una dirección. Miré a mi madre desde otro lugar, sin justificarla, sin perdonarla todavía, pero entendiendo que yo también había normalizado silencios incómodos, que había aprendido a convivir con cosas que dolían sin hacer ruido. Eso no me hizo sentir mejor, pero me hizo sentir más lúcida. Empecé a escribir. No para publicarlo, para mí. Apunté frases que había aceptado y que ahora me parecían inaceptables, mensajes que había releído 1000 veces buscando un tono que no estaba, momentos en los que me había callado para no parecer dramática. Leí todo junto y sentí una mezcla rara de tristeza y claridad. No había tenido mala suerte, había tenido malos límites, y eso dolía admitirlo, porque significaba que el cambio no estaba fuera, estaba en mí. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin soñar. No fue un sueño profundo ni reparador, pero fue silencio, un silencio distinto, no el que tapa cosas, sino el que deja espacio. No tenía respuestas todavía. No sabía qué iba a hacer con mi familia, con el amor, con mi forma de relacionarme, pero algo había cambiado. Ya no estaba mirando solo hacia atrás con culpa, estaba mirando el patrón de frente. Y aunque daba miedo, también era el primer gesto honesto que tenía conmigo misma en mucho tiempo. Recuperar la dignidad no fue un acto heroico. No hubo discursos, ni frases memorables frente al espejo, ni una versión mejorada de mí misma apareciendo de repente. Fue algo mucho más discreto, más incómodo, más real. Empezó con el silencio. No el silencio impuesto por el miedo, sino el elegido. Dejé de escribir explicaciones que nadie había pedido. Dejé de justificarme. Dejé de contestar mensajes que llegaban tarde y mal. Cada vez que sentía el impulso de aclarar, de suavizar, de cuidar el ego ajeno, me detenía.
No pasa nada si no entienden, me repetía. No pasa nada si no me eligen. Un día, sin avisar, él volvió a escribir, no con disculpas, con nostalgia. He pensado mucho en ti. Nada más. Hace meses yo habría sentido un vuelco en el estómago. Habría interpretado esa frase como una puerta entreabierta, como una señal, como una oportunidad para reparar algo roto. Esta vez, no. Leí el mensaje varias veces, no para buscar un subtexto, sino para confirmar que no había ninguno. Solo era una frase cómoda, lanzada al aire, sin responsabilidad. Apagué el móvil, no lo bloqueé inmediatamente, no por debilidad, sino porque quería observarme, ver qué pasaba dentro de mí cuando no reaccionaba. Sentía ansiedad, luego tristeza, después algo nuevo, alivio. Días más tarde lo bloqueé sin ceremonia, sin rabia, sin necesidad de tener la última palabra. Fue un gesto pequeño, casi administrativo, pero para mí fue enorme. También empecé a hablar. Se lo conté a mis amigas, una por una, sin adornos, sin proteger a nadie. Al decirlo en voz alta, la historia perdió parte de su poder. Escuché frases que no me había permitido escuchar antes. Eso no fue un error, fue una elección. No estabas loca, no merecías nada de eso. Lloré, me dejé cuidar. Dejé de hacérmela fuerte por costumbre. En casa, la distancia con mi madre se volvió más clara. No fría, pero firme. Dejé de participar en la ficción. Ya no fingía que todo estaba bien. Ya no cubría silencios ajenos. No discutía. Simplemente no colaboraba. Mi padre seguía sin saberlo todo. Y esa verdad pendiente pesaba. Pero por primera vez no me castigaba por sentirme incapaz de afrontarla aún. Entendí que recuperar la dignidad también implicaba respetar mis tiempos. Hubo un momento concreto que me hizo darme cuenta de que algo había cambiado. Fue una cita, la primera después de todo, un café rápido, un chico amable, conversación correcta, nada malo, nada brillante. En mitad de la charla hizo un comentario condescendiente, casi imperceptible, algo que antes habría dejado pasar. Esta vez no. No me hables así, dije tranquila. No me gusta ese tono. Se sorprendió. Se disculpó. La cita continuó unos minutos más y luego me fui, sin drama, sin sensación de pérdida. Salí del café con una certeza nueva. No estaba buscando que me eligieran, estaba eligiendo yo. Recuperar la dignidad no me devolvió la inocencia, no me hizo más confiada, pero me devolvió algo esencial, la coherencia entre lo que siento y lo que permito, y por primera vez en mucho tiempo eso fue suficiente. La decisión no llegó como un rayo, no fue un "a partir de ahora todo será distinto", pronunciado frente a una ventana abierta con música de fondo. Llegó una tarde cualquiera, haciendo la compra, comparando marcas de arroz, pensando en cosas pequeñas, y ahí entendí que ya había decidido sin darme cuenta. No quería seguir saliendo con hombres por inercia, no quería demostrar nada, no quería llenar silencios con cuerpos, ni citas con expectativas prestadas. Quería parar. Durante años había tratado las citas como una obligación social, como si, por tener 30 y tantos, vivir sola y no tener hijos, tuviera que justificar mi existencia afectiva, como si estar disponible fuera una virtud en sí misma. Decidí que no, borré las aplicaciones del móvil, todas, sin nostalgia, sin dramatismo, no porque odiara a los hombres, sino porque necesitaba escucharme sin ruido externo, sin notificaciones, sin microvalidaciones que duraban lo que tardaba alguien en dejar de responder. También tomé otra decisión más incómoda, poner distancia física. Solicité un traslado temporal en el trabajo. Barcelona, 6 meses, no para huir, sino para cambiar de aire sin explicaciones familiares. Necesitaba una ciudad donde nadie supiera mi historia, donde no tuviera que cruzarme con recuerdos en cada esquina. Cuando se lo dije a mi madre, no hubo discusión, solo un silencio distinto, uno en el que por primera vez no me sentí responsable de sostener nada. Creo que me irá bien, le dije. Asintió. No preguntó más. Con mi padre fue diferente. Me abrazó fuerte. Dijo que me echaría de menos. No preguntó por él, y yo agradecí ese gesto más de lo que sabrá nunca. En Barcelona empecé a hacer cosas sin objetivo romántico, caminatas largas, gimnasio sin prisa, clases de cerámica los jueves, cenas solas sin móvil sobre la mesa. Volví a escribir, no sobre hombres, sino sobre mí.
Hubo días de soledad, claro, no lo romantizo, pero era una soledad limpia, no esa que se siente cuando estás con alguien que no te ve. Empecé a redefinir qué significaba el amor para mí, no como promesa, sino como práctica, amor, como respeto, como claridad, como presencia sin esfuerzo constante, como alguien que no te hace dudar de tu valor. Y también empecé a aceptar otra posibilidad, que quizá el amor no fuera el centro de mi vida durante un tiempo, y que eso no me hacía incompleta. La decisión, al final, fue simple y enorme a la vez: dejar de negociar mi dignidad a cambio de compañía. No sabía si volvería a enamorarme, no sabía si quería hacerlo pronto, pero sí sabía algo con absoluta claridad: nunca más iba a aceptar una relación que me obligara a encogerme para que el otro estuviera cómodo. Esa fue mi decisión, y por primera vez no la tomé desde el miedo, sino desde el respeto hacia mí misma. No escribo esto desde un lugar perfecto, no soy una versión iluminada de mí misma, ni alguien que lo tenga todo resuelto. Aún hay días en los que me asaltan recuerdos incómodos, frases que no debí tolerar, momentos en los que me traicioné un poco para no perder a alguien. La diferencia es que ahora los veo con claridad, no con culpa. Mirando atrás, entiendo que aquellas citas no fracasaron por mala suerte, fracasaron porque yo estaba dispuesta a quedarme donde no había cuidado, claridad ni respeto. Y aceptar eso ha sido duro, pero también liberador. Aprendí que la humillación emocional no siempre llega con gritos o desprecios evidentes. A veces llega envuelta en ambigüedad, en silencios estratégicos, en frases como "no es para tanto", "estás exagerando", "no lo plantees así". Aprendí que cuando alguien te hace dudar constantemente de tu percepción, no es confusión, es una forma de violencia sutil. Aprendí también que el amor no debería sentirse como una prueba continua de resistencia. No debería doler más de lo que sostiene. No debería exigir que te calles para que el otro no se incomode. Si algo puedo decirle a otras mujeres que estén leyendo esto, es esto: confía en la incomodidad, esa sensación pequeña, casi invisible, que te dice que algo no encaja. No la racionalices enseguida, no la tapes con explicaciones ajenas. Escúchala, pon límites antes de necesitar un motivo suficientemente grave. No hace falta que te engañen, te griten o te abandonen para irte. Que algo no te haga bien ya es razón suficiente. Y sobre todo, no confundas soledad con fracaso. A veces estar sola no es el final de nada, sino el principio de una relación más honesta contigo misma. Hoy no sé cómo será mi historia de amor. Tal vez llegue, tal vez no, pero sé algo con certeza: no volverá a construirse sobre silencios, mentiras ni humillaciones. Escribo esto no para cerrar una herida, sino para dejar constancia de algo que me costó aprender. Mi dignidad no es negociable. Si estás leyendo esto y algo de lo que cuento te resuena, no estás exagerando, no estás loca, no eres demasiado. Solo estás empezando a escucharte.